Que Jesús nos hablaba en los diferentes lugares, había un motivo, había una razón. Por eso yo soy muy fan de los equipos creativos en las iglesias y de ambientar los escenarios, púlpitos, plataformas para compartir el mensaje. Creo que muchas veces llega mejor. Esta tarde vamos a ver una historia que creo que va a ser bastante interesante y voy a tratar de que sea dinámico y no alargarnos mucho, por lo que os decía de la distracción. No sé si se escucha bien o no se escucha bien. Pero que podamos ir adelante con eso, ¿vale? Voy a empezar contando una historia. Es un muchacho que sabía que algo andaba mal, algo estaba muy mal en su vida, pero tenía la esperanza de que si esperaba lo suficiente, tal vez eso iba a desaparecer, pero no lo hizo. De hecho, empezó a empeorar todo y pronto otros empezaron a notar de que se veía pálido, tenía algo raro en su cara, algo raro en la piel. Y este hombre se dio cuenta que tendría que hacer un viaje bastante largo a otra ciudad, una ciudad lejana, para averiguar qué es lo que le estaba sucediendo exactamente en su cuerpo. Después de varios días llegó a Jerusalén y fue llevado a una habitación. Después aparecieron ahí, después de varias horas, la puerta se abrió del lugar donde él estaba y apareció un hombre que parecía ser pues un oficial o un alto mando de algo, alguien desconocido para él, y se acercó y empezó a hablar con este hombre que estaba en esta habitación y le dijo, mira, aquí tengo una, y empezó a remangarse y le enseñó una herida que estaba llena de pus y tenía secreción, y se giró y le dijo, aquí detrás tengo otra, y este hombre lo examinó, lo miró y se agachó y se levantó la túnica, le dijo, aquí en el pie tengo otra, estaba mucho peor que las demás. Y con esto este oficial que lo estaba examinando dio un salto hacia atrás y de repente empezó a citar en las escrituras en Levítico capítulo 13 y gritando le dijo, te declaro inmundo, eres inmundo. Levítico 13 dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos serán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo y vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Y después lo miró fijamente y le dijo, Dios tenga misericordia de ti y se apiade de tu alma. Y de inmediato la puerta se cerró de golpe y este hombre se marchó. La peor pesadilla de este hombre que había sido examinada se había hecho realidad. La lepra era entonces la enfermedad más terrible, la enfermedad más temible, como tal vez lo fue aquí el COVID al inicio, cuando no se conocía muy bien qué es lo que estaba pasando y todo el mundo teníamos tanto miedo, ¿no? ¿Os acordáis? Han pasado ya 4 años, pero las primeras semanas fueron un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Y escuchar que alguien tenía COVID era como, dime quién es porque no quiero acercarme ni siquiera a la calle donde vive, ¿no? Mientras este hombre se levantaba lentamente, se quedó en shock en esa habitación oscura donde él estaba y lo acababan de examinar. Luego, con determinación, cogió y rasgó su túnica favorita, que posiblemente su mujer le había cosido y había preparado para él. Luego se agachó, recogió polvo con sus manos, se lo empezó a poner en la cabeza, en el pelo, hasta tener el aspecto como de un personaje de una película de terror, ¿no? Y cuando salió de esa habitación se tapó la boca y empezó a gritar, inmundo, a todas aquellas personas que se le acercaban, soy inmundo, no te acerques a mí, soy inmundo, soy inmundo. Y por primera vez en su vida, la gente lo miraba y se lamentaba cuando lo veía pasar y retrocedían cuando lo veían. Una madre cogió rápido a sus hijos de la mano y les dijo, no te acerques a ese hombre, te vas a contaminar, te vas a manchar. Rápidamente el leproso salió de la ciudad a campo abierto y recorrió unos 130 kilómetros de vuelta para su casa. Pero lo peor estaba por venir. Este hombre al regresar a su casa ya no podía tener contacto con su mujer, no podía volver a tener contacto con sus hijos. Cuando su esposa lo vio venir a la distancia, ella y los niños corrieron hacia él solo para encontrarse estas palabras duras de su padre. No me toques, no te acerques a mí, soy un inmundo, soy un leproso. El rabino local empezó a hacer el funeral porque consideraba que este hombre ya estaba muerto. La salud de este hombre cayó rápidamente y su cuerpo empezó a descomponerse y el olor a muerte brotaba por cada uno de los poros de su piel. Perdió toda sensibilidad en las extremidades, ya no podía sentir el dolor
los dedos se le iban cayendo. La palabra leproso que encontramos viene de lepros, que significa escamoso. Y en el Antiguo Testamento, cuando oímos de la palabra lepra, con lo primero que se asocia es con pudrición, pudrirse. Y es exactamente lo que le estaba pasando a este hombre. Su piel se le caía a trozos. Era un hombre muerto caminando o tratando de caminar. Parecía el personaje principal de aquella serie Walking Dead o Zombies muy zombies, o como se llamen, La Noche de los Muertos Vivientes, Zombieland, todo esto. Cuando la gente lo veía, incluso le tiraba piedras. Querían que se alejara del lugar. Ya casi no parecía humano. Este hombre estaba totalmente deformado por la enfermedad. Parecía que estaba completamente solo. Y una de las leyes añadidas por los rabinos decía que era ilegal acercarse a un leproso a menos de 15 metros. Un leproso no podía acercarse a más de 15 metros de las personas, pero si hacía viento, depende de dónde soplara el viento, eran 60 metros, porque el viento podía arrastrar enfermedad y podía acercarse a donde estaban las personas. La muerte... ¿Sí? Ahora soy más fuerte, ¿no? Más guay. La lepra era una enfermedad física, pero también hacía de este hombre alguien espiritualmente sucio y socialmente distante. Nadie quería estar con este hombre. Estaba decayendo, estaba muriendo a cámara lenta a medida que él se iba autodestruyendo, ¿no? Y su vista fallaba, empezaba a quedarse ciego también. Y el leproso sabía que el día de su muerte tal vez estaba llegando. El leproso se había vuelto completamente asqueroso para los demás. Nadie quería saber nada de él, incluso ni él mismo. Y hay 5 palabras que describen la condición de este leproso. Era inmundo, era indeseado, era indigno, era rechazado y era abandonado. En Marcos 1, del 40 al 45, aprendemos que Jesús ama a los que no son amados y que Jesús toca a aquellos que no podían ser tocados. Y estoy seguro que esta historia va a recargar nuestras baterías espirituales, como decíamos ayer. Mientras recorremos este pasaje, vamos a ver la miseria del hombre, vamos a ver la misericordia de Jesús y, en último lugar, la misión que se le encomendó. Voy a leer Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 45. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Y le dijo: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando todo lo sucedido, y como resultado, Jesús no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Este hombre estaba en la miseria, como hemos dicho, y a los hombres como él se les dijo que permanecieran a la distancia, como lo estaban aquellos 10 leprosos también en Lucas 17. Pero de acuerdo con Marcos 1:40, dice que este marginado vino a él, se acercó a él corriendo, rogándole y arrodillándose. Le dijo algo. Y es realmente asombroso que él haya venido, que él haya acudido a Jesús, porque, como os digo, los leprosos se veían obligados a vivir aislados, no podían estar en contacto con nadie, ¿no? Pero él acudió a Cristo. Ese trozo de carne podrida, como los demás le consideraban, en ese momento tuvo la fe suficiente de que Jesús podría sanar aquello que nadie más podría. Y como sabéis, el evangelista Lucas, que era doctor, nos especifica un poquito más lo que le pasaba. En Lucas 5:12 dice que estaba lleno de lepra, o que estaba cubierto de lepra. Y también añade un detalle Lucas, dice que cayó sobre su rostro. Ya Marcelo nos comentó la primera noche de aquel joven rico que yo le puse de nombre, como no tiene nombre en la Biblia, yo le puse Richie. Entonces cuando yo hablo de joven rico, hablo de Richie. Pero Richie se le acercó y dice, se acercó a Jesús y se puso de rodillas, ¿no? Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Viene este hombre corriendo y se pone de rodillas delante de Jesús. En Mateo 8 nos dice que el leproso se dirigió a Jesús además como Señor. Y le estaba implorando, le estaba rogando enérgicamente. Mientras tropezaba con la multitud, con lo que quedaba de sus pies, la multitud se habría quedado
sin aliento, tal vez se habría tapado la boca por la peste que hacía ese hombre. Es un cuerpo entero en descomposición, una lepra en estado avanzado. Tal vez la gente se apartaba cuando él quería dirigirse hacia Jesús en ese momento. Se necesitaba valor para acudir también a Jesús en presencia de todas esas personas que estaban en el lugar. Y también hizo uso de una gran humildad, sacando la voz como pudo, porque me imagino que al tener esta enfermedad la voz también te queda rasgado. Al tener la lepra también hay nódulos en tus cuerdas vocales, también hay dificultad para hablar, y me imagino que con la voz entrecortada le preguntó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Así que, queridos, esta es la manera correcta de acudir y de pedir ayuda a Jesús. Este hombre sabía que Jesús podía limpiarlo, tenía una gran confianza en su poder, pero simplemente no estaba seguro de si Jesús iba a querer sanarlo o no. Y dice que se arrodilló y suplicó, pero estaba sometido también a la soberanía del Salvador. No sé si os habéis dado cuenta que no reclamó lo que él pensó que era suyo, no exigió tampoco que lo sanara con cierta fórmula. Un predicador de la prosperidad anteriormente quiso recaudar fondos para un jet privado de 65 millones de dólares, y recientemente puso esto en Twitter o en X. Jesús sangró y murió por nosotros para que podamos reclamar la prosperidad de la promesa financiera que nos hace la palabra de Dios. Pero lo siento mucho. La palabra de Dios dice que Jesús sangró para perdonar nuestros pecados, no para que podamos tener aquello que se nos ocurra que podemos pedir, ¿no? Así que lo primero que vemos es la miseria de este hombre. Y en segundo lugar vamos a ver la misericordia de Jesús. Mientras que todos los demás sintieron repulsión por este hombre leproso y ni siquiera pudieron mirarlo, el versículo 41 dice que Jesús fue movido a compasión. Esto significa que estaba tan lleno de compasión que lo atrapó profundamente en su estómago. O literalmente, cuando escuchamos o leemos esta palabra compasión en la Escritura, es como que Jesús sintió un dolor de estómago. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido o has vivido alguna situación por la cual tú observas y te termina doliendo el estómago realmente porque sientes que eso te duele? Imagínate a Jesús sintiendo esa compasión y ese dolor. Jesús sintió la agonía de la soledad de ese leproso. Era común que Jesús se llenara de compasión. Lo vemos en Marcos 6:34. Él vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Tengo una pregunta para que la podáis pensar mientras avanzamos en nuestro texto, en nuestra predicación. Y es si cuando ves la miseria de alguien, eres movido a compasión. Si cuando ves la miseria de alguien, eres movido a misericordia. Pero Jesús hizo más que solamente sentir algo de misericordia. Fue tocado en su corazón y por tanto Él extendió su mano y tocó también. Y no estamos hablando de un toquecito, un golpecito como hacen algunas personas también por ahí, ¿no? Jesús extendió su mano. ¿Se entiende esto bien? Estaba la persona leprosa y Jesús extiende su mano y lo toca y se agarra y lo coge, se queda pegado a su cuerpo. Y me imagino que este hombre en ese momento se quedaría bastante asombrado. A este hombre probablemente había personas que no lo habían tocado en años. Y ahora se acerca a Jesús y lo coge y lo agarra. Y es que a Jesús le encantaba dar esos toques de ternura. He contado en el Evangelio de Marcos 8 veces por lo menos donde podemos leer que Jesús se acerca y toca a alguien. Cuando pastoreábamos la iglesia en Tarragona conocí a un señor que se llamaba Agustín, que había enviudado hacía unos años. Y cuando estábamos presentando el Evangelio y compartiendo con él, una de las cosas que más me sorprendió, y tal vez no me hizo tener ese dolor de barriga o de la compasión, pero sí me hizo pensar muchísimo. Y Agustín me dijo: Pablo, voy una vez a la semana al barbero, a la peluquería, a cortarme el pelo para sentir que alguien me toca. Este hombre estaba completamente solo. Agustín hacía muchos años que había enviudado y ni siquiera alguien le daba un abrazo, un cariño, alguna cosa. Imaginaos, ¿no? Tenía que ir una vez a la semana a la peluquería para que alguien pudiera tocarlo.
No nos perdamos el significado de Jesús tocando a este leproso. A nadie se le permitía acercarse a un leproso porque la inmundicia sería transferida a esa persona que iba a tocar, ¿no? Y además la propia lepra podía transmitirse, pero Dios no puede ser contaminado. Jesús no se podía contaminar. Y luego Jesús declara, quiero hacerlo. Y es que todo tiene que ver con su voluntad, ¿no es así? Él puede hacer cualquier cosa, pero debe alinearse con lo que es su voluntad, su tiempo y en el momento en el que Él decida que suceda. Entonces Jesús dice, sé limpio. Y es que cuando su voluntad está preparada, todo lo que necesita hacer es decir una palabra y todo lo demás sucede. Dice el versículo 42, y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Al instante, inmediatamente, enseguida, como os decía ayer en el Evangelio de Marcos, hay más de 40 veces en las que él utiliza esta expresión. Y en esa fracción de segundo es posible que los dedos de ese hombre empezaran a tomar forma otra vez. La lepra había aparecido por etapas en su cuerpo, pero había desaparecido de golpe. Ahora, en este mismo momento, sus dedos estaban unidos de nuevo, su piel volvía a estar brillante, a estar suave, flexible, su vista volvía a la normalidad, fue curado, fue limpiado al instante. Pero lo que sucede a continuación es un poco sorprendente, incluso asombroso. Jesús todavía no ha terminado. Él ve la miseria y extiende misericordia para que este hombre viva en una misión. Y Jesús no le da una sugerencia, en realidad está a punto de darle una orden extremadamente fuerte. Dice en el versículo 43, entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Jesús fue autoritario, lo amonestó severamente. Fue urgente, le dijo que enseguida lo despidió. Y fue contundente, realmente lo despidió, le dijo que se marchara. Eso significa que literalmente lo echó de la multitud porque tenía una misión que cumplir este hombre que ahora había sido sanado. Y en el versículo 44, el mandamiento de Jesús es bien claro. Le dice, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Y esa orden tiene dos partes, una positiva y una negativa. La negativa es, mira, no digas nada a nadie. Pero la positiva es, ve y muéstralo al sacerdote. A este hombre que se encuentra en Galilea se le dice que viaje de vuelta a Jerusalén. Un viaje que seguramente le tomaría varios días y que se reúna con el sacerdote. Quizás el mismo sacerdote que lo declaró impuro, quizás el mismo sacerdote que le estaba preparando ya el funeral, porque una persona con lepra era en la práctica una persona que ya estaba muerta, y que siga lo que dicta la ley. Pero el hombre desobedece, y mirad lo que dice el versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. Y me gusta el aporte de la Nueva Versión Internacional, la NBI, que dice, pero él salió y que comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo que había sucedido. Curiosamente le han dicho que no se lo diga a nadie, ¿y qué hace él? Va y se lo cuenta a todo el mundo. A nosotros se nos dice que vayamos a todo el mundo y lo contemos a todos, ¿y qué hacemos? Y no se lo contamos a nadie. Fue tocado y por eso salió y testificó, pero terminó lastimando en lugar de ayudar a la causa de Cristo. A tal punto dice que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Y por lo menos hay 5 motivos por los que las acciones de este hombre fueron perjudiciales. Una es que fue desobediente. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿hemos sido liberados como el leproso, pero tal vez aún hay algún área de desobediencia en nuestra vida? Es común que las personas obtengan lo que quieren de Jesús y luego se den la vuelta y, como dice mi mujer, y hacen lo que les da la gana. Imagino que os ha pasado también esto en vuestras iglesias, en vuestras congregaciones. De repente aparece alguien con necesidad, a esa persona se le ayuda, obtiene de Jesús lo que quiere, o de la comunidad, o de la iglesia, de los amigos, de los hermanos, y después la persona, cuando tiene su problema solucionado, simplemente desaparece. También es común, y no sé si te encuentras a ti mismo diciendo esta frase peligrosa. Yo sé qué es lo que dice la Biblia, pero sé lo que dice la Escritura, sé lo que me dice Jesús, pero cuando ponemos el pero, es cuando viene lo peligroso. Y no sé si te encuentras a ti mismo poniendo esos peros. Algunos
algunos de nosotros no obedecemos si no entendemos. ¿Os pasa? Como no entiendo, como no sé realmente qué es lo que va a pasar, pues mejor no obedezco, ¿no? Pero muchas veces no entenderemos todo lo que Jesús nos pide que hagamos. Habrá cosas que Él nos diga que tal vez en el momento no tienen sentido para nosotros. Pero si alguna vez te encuentras pensando en algo como esto, algo como simplemente, pues no puedo ver a Dios actuando de esta forma, o esto no tiene sentido para mí en este momento, creo que ha llegado el punto de detenerte, de parar, de pensar, de revisar tu corazón. Reflexiona sobre esta afirmación. Y es que Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque no nos parezca razonable. La segunda cosa es que dificultó el ministerio de Jesús. Es interesante que ahora el leproso puede ir a las ciudades, pero ahora Jesús no puede. El leproso está limpio ahora y puede ir donde quiera. Pero ahora, como el leproso ha contado acerca de lo que ha pasado, ahora nos dice la Escritura que Jesús ya no puede ir libremente a los pueblos. Ya no puede acercarse, ahora tiene que quedarse a la distancia. Tiene que hacer otras cosas. La desobediencia, incluso si viene por buenos motivos, puede llevar a obstaculizar la obra de Jesús. Y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿tenemos nosotros alguna desobediencia en nuestra vida que esté obstaculizando la obra de Jesús? ¿Tenemos nosotros alguna desobediencia que esté obstaculizando la obra de Jesús? La tercera cosa es que confundió la misión. La gente acudió a sus milagros, a ver los milagros de Jesús más que al mensaje del Evangelio. Pero Jesús vino a predicar, y lo vimos en el día de ayer. Predicaba: arrepentíos, ¿qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Él vino a predicar, no vino a hacer performance para la gente. No vino a hacer actuaciones y que vieran cómo Él hacía cosas y las historias que se ha inventado la gente después, ¿no? Que si era pequeño y hacía pájaros de barro y los echaba a volar. Pero ese es Manolo García, ese no era Jesús. Manolo García es un cantante de hace muchos años. ¿Lo conocéis, no? No suena de nada. ¿No? Manolo García cantaba: hago pájaros de barro. ¿No me he escuchado? Hago pájaros de barro y los echo a volar. Pero Jesús no está esto en las Escrituras. Como os digo, Él no había venido para hacer milagritos para la gente, para que vieran de qué cosas era capaz. Los milagros tenían la intención de validar el mensaje de Jesús, de validar su palabra, de validar su misión. Pero este hombre también entorpece el ministerio a los sacerdotes. Los sacerdotes se perdieron la prueba convincente de que Jesús era quien decía ser. La limpieza del leproso era una señal de que Jesús era el Mesías. Y si este hombre se hubiera presentado, el ex leproso, se hubiera presentado delante de los sacerdotes, de ese sacerdote que le dijo: eres inmundo y estás lleno de lepra, y ahora el sacerdote veía que este hombre había sido sanado, la primera pregunta hubiera sido: ¿quién te ha sanado? ¿Cómo es que has sido sanado? Y este hombre le hubiera dicho al sacerdote: no sé el cómo, pero sé el quién. Me acerqué a Jesús y le dije: límpiame si tú quieres, y Jesús me limpió. Y mira, aquí está la prueba. Mi cuerpo está completamente limpio, no hay ninguna llaga, estoy bien, estoy sanado. Si los sacerdotes hubieran declarado limpio al leproso, rechazando a Jesús, aquel que lo limpió, la incredulidad de ellos hubiera sido una prueba en contra de ellos mismos. Luego le impidió entrar plenamente en la sociedad. Si hubiera acudido al sacerdote, hubiera entonces tenido la documentación por la cual decía que ya no debía ser excluido de la sociedad. Su desobediencia terminó dañando la causa de Cristo y terminó dañándolo también a Él. Y eso es lo que hace la desobediencia. Pero dentro de este milagro hay un mensaje para cada uno de nosotros en esa tarde. Y quiero dividirlo para dos grupos de personas y voy a terminar con esto. Dentro de este milagro hay un mensaje para nosotros, para dos grupos de personas. Aquellos que no son creyentes, que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador, y para aquellos que ya lo somos. El mensaje para los incrédulos es que este encuentro entre Jesús y el leproso es también una parábola acerca de la salvación, sobre el pecado y la salvación. El pecado, como esta lepra,
es algo que empieza pequeño, pero que termina extendiéndose y afectando a todo el cuerpo. La pereza al final se convierte en lujuria. El exceso de alcohol te lleva al alcoholismo. Acariciar a alguien en una cita cuando no debes puede llevar a un embarazo no deseado. Como la lepra, el pecado insensibiliza y adormece también. Como la lepra, el pecado contamina todo aquello que toca. El pecado nos desfigura espiritualmente. Este hombre estaba desfigurado en su rostro, pero espiritualmente el pecado a nosotros nos desfigura. El pecado nos aísla. Satanás presenta el pecado como algo placentero, pero de hecho está podrido. El pecado puede destruir nuestra vida. Como alguien dijo, el pecado te llevará más lejos de lo que tenías previsto. Te costará más de lo que puedas pagar y te mantendrá más tiempo del que tenías previsto quedarte. Como la lepra, el pecado es una enfermedad terminal. Cualquier cosa que un leproso tocaba tenía que ser destinado al fuego, dice Levítico capítulo 13. Del mismo modo, el pecado conduce también al juicio eterno. Y puede que haya algunos aquí que aún no han sido salvos. Y no han sido salvos aún precisamente. Algunos de los que estáis aquí puede que no seáis salvos aún, porque no os veis enfermos, porque pensáis que no os pasa absolutamente nada. Pero separados de Cristo, déjame decirte esta frase un tanto fuerte. Separados de Cristo, cada uno de nosotros somos un pedazo de carne podrida. Lo mismo que este hombre que estaba lleno de lepra. El mal olor de nuestro pecado es repugnante para un Dios que es santo. Lo que Jesús hizo por este leproso, lo puede hacer también por ti. Un toque del Salvador en tu vida y nunca vas a volver a ser el mismo. Nada es demasiado asqueroso, nada es demasiado sucio, nada es demasiado bajo, nada es demasiado repugnante para que no pueda ser transformado por Jesús. Hay algunos muchachos en nuestra iglesia que muchas veces una de las cosas que los detiene de entregarse a Jesús es esta frase: Pablo, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Es que no tienes ni idea. No, es que yo te he contado algunas cosas, pero es que si te contara todo, no me dejarías ni entrar a la iglesia. No me dejarías volver a quedar con el grupo de jóvenes. Es que no sabes lo bajo que yo he llegado a caer. Y no sé si alguno de vosotros se identifica con eso. No soy digno de estar aquí en la iglesia, dicen algunos también, ¿verdad? Pero como os digo, para Jesús, para Dios no hay nadie que sea así. Quizás alguien necesita ser limpio en el día de hoy. Y la pregunta es si estamos dispuestos a ir corriendo hacia Jesús, arrodillarnos delante de Él, caer con nuestro rostro en tierra delante de Él y hacerle la pregunta: Jesús, quiero que me limpies. ¿Tú quieres? Y Él te va a responder: yo quiero. Claro que sí, lo voy a hacer. Pero debemos reconocer que estamos desesperados, que necesitamos ayuda, que tenemos un problema en cuanto al pecado, que eso nos hace miserables, que sabemos que vamos a morir por causa de ese pecado, a menos que Él nos perdone. Debemos pedirle que nos muestre su perdón, su misericordia, que sabemos que nos puede salvar y que Él quiere hacerlo. Ahora, después de ser limpiado por Cristo, el leproso podría escribir unas palabras nuevas que definieran su vida. Y serían limpio, deseado, útil, amado y vuelto a ser insertado en la comunidad y en la sociedad. Nuestra miseria es peor de lo que creemos, pero la misericordia de Jesús es más profunda de lo que imaginamos. Y la misión que Él tiene para nosotros es mayor de lo que nos hemos dado cuenta. Y el mensaje para los creyentes es este: para aquellos que ya somos seguidores de Jesús, estamos llamados a alcanzar con compasión a aquellos que no son amados, a tocar a aquellos que nadie quiere tocar. Hace unos años tuve la oportunidad de leer un libro de Craig Groeschel titulado Luchas, cómo seguir a Jesús en un mundo de selfies.
En el 2015 lo leí en inglés, pero creo que ahora, desde hace un tiempo, ha salido en español. Pero en uno de los capítulos, él menciona un estudio hecho a 14.000 personas que dio como resultado esta marcada disminución de la compasión en nuestra cultura. Y ese es el resumen. Dice, nos preocupamos un 40% menos por las personas de lo que lo hacíamos en 1980. Y dice que hay 3 razones por las cuales ya no nos preocupamos por los demás. Una es que en nuestro mundo centrado en los selfies nos hemos obsesionado cada vez más con nosotros mismos. Chicos también, porque tengo un muchacho en la iglesia que hace lo que os voy a decir ahora. Sube una foto en el gimnasio y si al cabo de no sé qué rato no tiene suficientes likes, corazoncitos o lo que sea, ¿qué hace? La borra. ¿Por qué lo sabes? Porque tú también lo haces, ¿no? No, pero solemos hacerlo, ¿no? Es posible. Si no genera la respuesta que esperábamos, pues cogemos y lo eliminamos, ¿no? Porque nos hace quedar mal. Porque esperábamos que esa foto tuviera 150 likes y tiene 3, entonces mejor la quito. Entonces, en un mundo centrado en los selfies, nos hemos obsesionado cada vez más con nosotros mismos. La segunda cosa que dice es que tenemos menos interacción social con las personas, mucho más después del COVID, lo que hace que sea fácil no preocuparse por las personas. Y la tercera razón que da es la exposición abrumadora a las noticias y necesidades en el mundo, en realidad nos está insensibilizando. Cada vez que cogemos nuestro móvil normalmente y empezamos a hacer scroll para arriba, para abajo en nuestra pantalla, empezamos a pasar páginas por ahí, todo se vuelve igual de importante, ¿no? No hay algo que sea más relevante que otra cosa. Si me desplazo en esta página para abajo, me encuentro una nueva receta de guacamole, ¿no? Si tiro un poco para arriba, me encuentro el grupo de ISIS decapitando a un cristiano en los países árabes. Si tiro para abajo otra vez, me encuentro un gato jugando con un ratón. Si tiro para abajo otra vez, me encuentro otra cosa, cualquier cosa que esté a la moda. Los investigadores argumentan que nuestro cerebro no sabe cómo distinguir la forma en que se muestran todas estas noticias en nuestras historias. Una decapitación del ISIS ya no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque aparece justo al lado de los vídeos del guacamole y del gato. Y entonces es lo mismo, una receta de guacamole que una persona sin cabeza, ya no nos importa. Pero amigos, estamos llamados a cuidar compasivamente a las personas, no solo en una pantalla, sino cara a cara. ¿A quién necesitas alcanzar? ¿A quién necesitas tocar? Literalmente. ¿A quién necesitas alcanzar y a quién necesitas tocar? Literalmente. En el 2010 estuvimos trabajando en el área norte de Guatemala, un lugar que se llama El Petén. No sé si ayer os lo compartí, lo he dicho con algunos. Viví casi 4 años en Guatemala. Y una de las cosas que estuvimos haciendo fue trabajar en un orfanato que tiene una historia muy increíble. No la voy a contar, si queréis por ahí os la cuento más tarde en otro rato, pero este hombre que llevaba el orfanato me asustó porque él estaba hablando conmigo y cuando se giró era como Trump, ¿vale? Bueno, a Trump le faltaba un trozo de oreja, pero este hombre literal no tenía oreja, tenía un agujero. Y yo me quedé asustadísimo. Resulta que este hombre había sido un pandillero de las calles de Guatemala, de una de las maras, como allí lo llaman, y en una de esas peleas por la noche, porque él salía de la cárcel y entraba cuando le daba la gana, alguien le pegó un machetazo para matarlo, él se giró y solo alcanzó a cortarle la oreja. La cuestión es que contactamos con este hombre desde la ciudad de Guatemala y estuvimos apoyando a esta misión en el norte del país, en una ciudad que se llama Petén, en el norte de Guatemala. Y recuerdo que al llegar al lugar, nosotros llevábamos leche en polvo, montones de sacos de leche, arroz, otras cosas que necesitaban. Y me acuerdo que al llegar al lugar, se me acercó, ¿sabes el típico niño del que si tú quieres sacar dinero en una publicidad para una ONG? ¿Sabes a qué me refiero? El típico niño bastante morenito, con ojos un poco rasgados, los dientes podridos, sin zapatos, con mocos, sucio, que realmente es lo que define la palabra asqueroso, pero pobrecito, ¿no? Niño todo asquerosísimo que iba el muchacho. Y me acuerdo que cuando llegué al lugar, este niño se me acercó y me miró a los ojos y extendió la mano como para que yo le cogiera la mano. Pero en ese momento yo pensé, no hemos hablado con Luis, con el director del campamento.
No le he preguntado si podemos darle la mano a los niños, si podemos abrazarlos, si podamos tocarlos. Además, claro, yo ahí extranjero, blanco, alto, tal, no estaba gordo entonces, pero no sé qué van a pensar de mí esta gente si me ven que llego aquí como que fuera mío aquí el orfanato, ¿no? Y se me aparece un niño, venga, niño, para aquí y tal. Y no sé, tenía un montón de prejuicios en mi cabeza que me estaban dando vuelta, pero en ese momento me giré para ver qué estaba haciendo Dulce. Y cuando yo me giré vi a Dulce que ya llevaba a 2 niños en cada una de las manos, que iba corriendo hacia un lugar, que otro niño le saltaba por ahí y le estaba estirando de la camiseta. Y esto me impactó profundamente. Al final miré a este niño, le extendí la mano, volvió a levantar la mano, volvió a sonreír, como os digo, con esa sonrisa totalmente podrida, pero en realidad quien se sentía podrido por dentro era yo en ese momento. Y agradecí a Dios de que Dulce siguiera a Jesús de una forma más plena de la que yo lo estaba haciendo en ese momento. Voy a leer una lista de personas que podrían necesitar ese toque de nuestra parte, esa caricia, ese abrazo. Personas que están atravesando una depresión. En tu iglesia, Pablo, los cristianos no tienen depresión. Sí tienen depresión. Y muchas veces fuerte. Y te digo lo más triste. Y a veces causada por la misma iglesia, esa depresión. Porque no amamos a las personas como Jesús amaba a las personas. Pero hay personas en las iglesias que tienen depresión o que están empezando a caer en depresión, necesitan un abrazo nuestro. Los ancianos, especialmente aquellos que están en un hogar de ancianos, las viudas, los viudos, los que son de un partido político diferente al tuyo, antes estábamos hablando de esto, los que son de una raza u origen étnico diferente al tuyo, los refugiados, las mujeres que hayan quedado embarazadas fuera del matrimonio, los solteros, los padres solteros, los huérfanos, los menos afortunados que nosotros, aquellos que se sienten solos, abandonados, olvidados, las personas con cáncer, cualquier persona que consideres que no es de tu clase social, cualquier persona contra la que tú guardes rencor en tu corazón, los que están heridos por hábitos que no pueden dejar. Philip Yancey escribe: la iglesia moderna rechaza a los marginados de la sociedad, cuando estos marginados son los mismos que fueron atraídos a Jesús. Y me pregunto, ¿soy movido con misericordia sobre esa situación de los que consideramos miserables? Si has pasado de ser miserable a recibir misericordia, pues ahora estás en una misión. Y es hora de empezar a vivir de esta manera nuestra misión gloriosa, que es llevar el Evangelio. Y la misión no es solamente un mandamiento que hay que guardar, es una cruz que hay que cargar. Y de eso estaré compartiendo el último día, si Dios quiere. No mañana, sino el viernes. O mañana es viernes. No, el viernes, ¿no? ¿Qué os parece si en este momento, como hicimos ayer, podríamos levantar algunas oraciones ahí donde estáis en vuestro lugar? Que te podías poner de pie y orar por la iglesia perseguida y por los lugares no alcanzados. Ayer vimos esta escenificación de las misiones, vimos esta escena de la iglesia secreta y la iglesia perseguida. Oramos por aquellos muchachos que pasaron allí, que tomaron esa decisión, pero creo que podemos orar también por esa iglesia que está siendo perseguida en este momento. Creo que orar por la iglesia perseguida y orar por los lugares que aún no han sido alcanzados por el Evangelio es algo que también puede recargar nuestra batería, nuestras pilas espirituales. ¿Os parece si oramos? 3 oraciones y terminaré con 2 preguntas para que las vayamos pensando mientras vamos a las cuevas o nos volvemos a bañar o hacemos las actividades que tenemos, ¿sí? Vamos a orar entonces. 3 de vosotros orad, os ponéis en pie, oráis en voz alta y yo terminaré orando también. Padre, oramos en libertad y predicamos en libertad en este lugar, en España, a la orilla de esta laguna, sin que nadie venga
a quitarnos el micrófono, a decir que no podemos estar aquí, que no podemos predicar el Evangelio de Jesús, que no podemos anunciar las buenas nuevas. Y recordábamos anoche, mediante esa representación, lo que en este momento están sufriendo algunos hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo, enterrando la palabra para que no sea encontrada y destruida, desenterrándola para poder leerla y compartirla juntos. Señor, ayúdanos a ver el privilegio que tenemos, a pesar de que hay otro tipo de persecución ideológica de otras maneras, pero tenemos la libertad de estar en este lugar proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, el Evangelio, proclamando que Jesús vino a esta tierra, que fue entregado en esa cruz por cada uno de nosotros, que murió y resucitó al tercer día y que podemos confiar en la obra de Jesús terminada en esa cruz en favor de cada uno de nosotros. Padre, te pido que en medio de esta generación y de estos muchachos y muchachas tú levantes y sigas levantando a personas fieles que te aman, que te siguen, que te buscan, que se entregan, que despiertan la misericordia y la compasión en ellos y en otros hacia los que tienen menos o los más desfavorecidos. Y Señor, que siguen siendo lo que tú has dicho, sal y luz en la tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Las preguntas, por si se os quedan, o les hacemos una foto de luego y se las paso a los de multimedia, para que estemos pensando, podrían ser estas. Una es que nos preguntemos si necesitamos ser limpiados en el día de hoy, y dentro de la misma pregunta, si estamos dispuestos a acudir a Jesús para que nos limpie. La segunda es si tenemos nosotros alguna desobediencia que esté obstaculizando la obra de Jesús en este momento. Y la otra es si hemos sido movidos a misericordia sobre la situación de los que la sociedad considera que son unos miserables. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga guardando, nos siga cuidando, nos siga exhortando, nos siga dando la energía, ese recharge necesario para poder seguir adelante, no solamente en el día de hoy, sino en todo lo que Él ha preparado y ha marcado para nuestras vidas. No os dije antes esto porque no quería condicionar, pero hemos dormido 3 horas esta noche solamente. Nuestra hija ha estado toda la noche temblando, con algunas convulsiones, vomitando, y hemos venido después con nuestro coche porque veníamos del hospital y le pasan 2 cosas. Tiene un esguince de grado 1 en el pie, porque se la dejamos a uno de los muchachos de nuestra iglesia, no la cuidó bien y se le cayó, y se ha hecho esguince grado 1. ¿Quién fue, Dani? Bueno, es igual, no digo nombres, pero uno de los 3, no puede haber muchos, Ángel, Dani o Joan. Bueno, se hizo un esguince grado 1, y la segunda cosa es que tiene gastroenteritis, ha dicho la doctora, que es viral y que es posiblemente que alguien la tuviera. Y ahora había 2 muchachos más vomitando, no sé si era por el esfuerzo físico del ninja guarro o era por otra de las cosas que habían pasado. Pero sí quisiera pediros oración por mi hija para que ella pueda estar bien, y también para que Dulce y yo podamos descansar esta noche, ¿vale? Y así mañana estamos con un poquito más de energía. Muy bien, gracias muchachos.